Yo lo primero que necesito hacer es un poquito de esto. Bueno, soy Rocío Nogales Muriel, me gusta siempre nunca olvidarme del segundo, por razones obvias parecen, pero luego siempre se suele olvidar. Muchas gracias, antes que nada voy a empezar por los agradecimientos a Espacio Rojo, a Begoña Rius, a La Casa Encendida y sobre todo a todas vosotras, porque además estar aquí un jueves por la mañana con la que está cayendo tiene mérito. La idea de la ponencia de hoy es compartir con vosotras una investigación que llevé a cabo el año pasado. Para mí fue como yo dije, bueno, yo voy a presentar esto y me van a decir, pero vete a tu casa, ¿sabes? Porque era una cosa que mezclaba, y ahí lo tenéis, mezclaba lo rural, el arte y la cultura en un contexto de crisis ecosocial. Entonces, muchos de los términos que hay ahí son palabras. Entonces yo decía, bueno, y luego además, lo que es un poco lo más interesante, que ahí creo que es donde va Begoña y la razón por la que estoy hoy aquí, es porque la metodología estaba muy lejos de ser una metodología académica como la entendemos en sentido tradicional. Voy a llegar luego en un ratito, pero yo llevo, ahora os cuento también un poco la historia. Vale, entonces así para que sepamos lo que vamos a hacer. Esto es un poco la sesión de por la mañana, pero la idea es que vamos a poner en práctica entre nosotras una de las intervenciones de las intervenciones artísticas que hice también con los colectivos que trabajé, sobre todo con Agroqueer en Galicia, y que tiene que ver con la poesía de la conciencia, lo que se llama la poesía de la conciencia. Entonces vamos a trabajar la poesía entre todas para identificar una opresión que en nuestro caso ya está clara, la vamos a dar todas por pulpo o buen animal de compañía, que es esa crisis, esa urgencia climática que estamos viviendo. Esa va a ser un poco la opresión que o el desafío que compartimos como comunidad, y a partir de ahí vamos a trabajar. Entonces, la primera parte, digamos, es esta un poco más teórica, pero que como vais a ver es teórica y también es poética, ¿vale? Porque os digo, R Rural, que así se llama el proyecto, R Rural es un proyecto que combina y que busca volver a tejer y a entrelazar aquello que alguna vez se separó y que no sabemos muy bien por qué, que es lo académico científico y lo artístico social, ¿vale? Entonces esa era la propuesta, desgraciadamente una propuesta arriesgada en una sociedad, en una academia como la nuestra, occidental, muy racional y muy academicista, pero bueno, en este caso pasó. Entonces, los puntos de esta primera parte voy a compartir con vosotros pues, un poquito más sobre R Rural, cómo fue que lo articulé y sobre todo cómo rápidamente se hizo un proyecto que compartí con compañeras. Jorge fue una de las personas con quien trabajé más estrechamente. Mili también, fue también una de las bendiciones de este proyecto. Y bueno, rápidamente se hizo un proyecto comunitario, un proyecto colectivo. Luego vamos a pensar un poquito en la idea de las narrativas, ¿no? Hablamos mucho de las narrativas, del narrarnos. ¿Por qué nos narramos? ¿Para qué nos narramos? Y vamos un poco a ver un poquito, vamos a analizar un poquito qué es eso de las narrativas. Yo siento además que voy a ser un poquito provocadora, bastante respecto a lo que ha dicho Lidia. Pero I'm just saying that I'm going to be a little provocative. With respect to what you were saying. Pero la idea es, un poco el mirar a todos estos temas desde otro punto de vista, ¿vale? Que es el punto de vista del territorio, de las comunidades, de los cercanos, ¿vale? Entonces, bueno, esa idea de la sociopoética, ese es el método, esa es la metodología que utilicé, una metodología muy conocida en países como Brasil, pero totalmente desconocida en el mundo occidental. Y luego, bueno, pues voy a lanzar ahí unas reflexiones que comentaremos entre todas, veremos y a ver dónde nos lleva. Entonces, motivaciones. Yo empiezo siempre con el por qué estoy yo aquí hoy y el para qué me manda a mí, como me dice mi madre, ¿no? ¿Quién te manda a ti a meterte en estas cosas? Entonces, la idea de R Rural, como os digo, es algo que llevaba muchísimo tiempo rumiando. Llevaba mucho tiempo trabajando en lo rural, había formado parte de un comité de organización de un festival de ecopoesía,
Estaba muy implicada también con una comunidad en la Subbética, en Córdoba, de donde es mi familia, donde espero volver no dentro de mucho tiempo. Entonces, bueno, digamos que llevaba mucho tiempo y a la vez llevaba también reflexionando demasiado tiempo sobre cómo hacer, y esa es un poco la parte profesional mía. Llevo 19 años trabajando en investigación, soy investigadora de hecho, algunas veces soy investigadora y escribo versos. Entonces la idea era un poco decir, pero Dios mío, ¿cómo pueden estos dos seguir tan separados, ¿no? Entonces la obsesión era decir, bueno, ¿cómo podemos reartistizar todo el mundo del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues presenté este proyecto y se llamaba R Rural, resignificación de lo rural y lo contemporáneo a través del arte y la cultura en una crisis ecosocial. Es un tocho de título, pero ya veréis que en realidad luego es bastante sota caballo rey. Para mí lo fundamental, ya empiezan a moverse las cosas entre los dos sistemas. Yo vengo, en fin, lo he hecho en Mac y ya vemos que se pisan, pero bueno. Entonces, digamos que lo que yo ponía un poco sobre la mesa era la necesidad de poner, como decía, ¿no?, el volver a esa idea de escribir, el escribir colectivo y el escribir individual, con esa idea del diario de itinerancia, una metodología. Normalmente el diario de campo es algo que se usa, pero la idea de diario de itinerancia tiene mucho que ver con el transitar, con el ir moviéndote de un lado a otro y el ir recogiendo también esos sentires que produce el tránsito, ¿no?, el transitar. Y luego esa idea de llevar a cabo acciones que fueran académico-artísticas o artístico-académicas, ¿no? El decir, no puede ser que estemos siempre como con gafas mirando a los gusanos y luego los gusanos ven y nos miran a nosotros con gafas y somos mariposas. O sea, es como cuando somos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, era un poquito esa el interés. Luego os hablo también, para mí es lo fundamental, el hablaros desde el porqué más profundo, tiene que ver con eso, ¿no? Para mí el agotamiento al que hemos llegado por parte del conocimiento científico occidental. Estamos ante una situación de urgencia climática para la que se está revelando que las herramientas, las instituciones y el conocimiento que teníamos no son suficientes. Entonces, tenemos mucha información, tenemos modelos, tenemos predicciones y tenemos escenarios y todo sigue igual, ¿no? Y no todo sigue igual, sino que todo sigue igual para algunas que piensan o que quieren pensar que todo sigue igual y todo empeora a velocidades supersónicas para la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, bueno, un poco el decir, ¿cómo puede ser? Llevamos siglos de academia y aquí estamos, ¿no? Te tiras años haciendo un doctorado, te tiras años viendo a ver cómo puedes llegar a una universidad. Llegas a la universidad y nada cambia, porque eres tú la primera que ha cambiado en el proceso, ¿no? Lo otro tiene que ver con esto, hablábamos un poquito de esto, que yo llamo la desposesión simbólica. Esto fue algo que hablé muchísimo con Jorge cuando estuvimos allí en Vejer el verano pasado. Tiene que ver con lo que ya os digo, desposesión simbólica, que para mí significa que en algún momento nosotras como comunidades teníamos el conocimiento y los saberes que nos permitían sobrevivir en nuestros territorios, ¿vale? Ese era nuestro saber, ese era nuestro conocimiento. Era un conocimiento de naturaleza simbólica, pero también de naturaleza práctica. Bueno, poco a poco, a lo largo de las últimas décadas, y eso todo está muy documentado, no es que yo me lo haya inventado anoche, se lleva a cabo un proceso por el cual esas comunidades se van alejando, van perdiendo y van un poco entregándonos ese conocimiento que les permitía progresar o prosperar, más que progresar, prosperar en su propio territorio, ¿no? Y para mí el ejemplo que me dejó cao fue el ejemplo de los incendios de Asturias de unos meses. Una de las razones que yo me quedé, pero claro, no se sabe, una de las razones que más, digamos, intensificó y aligeró la voracidad de los fuegos fue la incapacidad de las poblaciones locales de identificar que el fuego estaba viniendo. A mí se me ponen los pelos de punta, os lo digo y se me ponen los pelos de punta. La naturaleza te indica cuando viene un fuego. Hay señales, hay cosas que nos lanza la naturaleza cuando viene un fuego. Somos incapaces de interpretarla. Hemos perdido ese conocimiento, hemos perdido ese saber. Bueno, os puedo dar muchos ejemplos, pero lo que siempre se dice, ¿no?
en Galicia, ¿no? A Galicia llegó un momento, y estamos hablando en torno a la Revolución Verde, llegan y se dice, tierra donde no entra un tractor es tierra mala, ¿no? Y de repente se abandonan las tierras, y con ese abandono de tierra se abandonan los saberes para manejar esas tierras. Y ahora, curiosamente, existe lo que se llama ingeniería de precisión, por si no lo habéis oído, ingeniería de precisión, que te enseña con nuevas tecnologías punta cómo volver a apropiarte de esas tierras que antes descartamos, ¿vale? O sea, es una cosa que tú dices, Dios mío, Dios mío. Entonces, bueno, eso es un poco la idea de desposesión simbólica. Luego, esta idea de la disociación, que es un término que ya sabéis, es la idea, o sea, es un término psicológico, un término psiquiátrico, y normalmente tiene que ver con trastornos disociativos, se llaman, y están muy conectados a los traumas, ¿vale? La idea de que alguien, cuando tiene un trauma en un momento, la única manera de sobrevivir que tiene es disociándose de ese momento, ese agente, esa circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi punto de partida es que somos una sociedad que cada día, casi en cada momento, en cada elección que hacemos, se disocia de todo eso que ya sabemos, que es el conocimiento, y son todos esos factores de los que hablaba Lidia, ¿no? Todas las amenazas, las sabemos todas, sabemos todas cuáles son las acciones concretas, meso, macro, globales, las sabemos de memoria, las podríamos hasta escribir, pero estamos funcionando en una lógica, en una dinámica disociativa, y eso es muy peligroso como especie. No os voy a contar por qué, os lo podéis imaginar, yo os dejo los puntitos y vosotros lo vais rellenando. Y luego otra noción también que estamos trabajando, que es la idea de la vulnerabilidad expandida, algo también que ya se ha tratado antiguamente, bueno, se ha tratado un poquito en sociología y en antropología, que tiene que ver con esa idea de que antiguamente, y cuando digo antiguamente digo hace 15 años, hablábamos de grupos sociales en riesgo de exclusión. Bueno, yo ahora os llamo la atención sobre cómo esa exclusión, cómo ese riesgo de exclusión y ese riesgo de pobreza, de situación de precariedad, se está expandiendo cada vez más a capas amplísimas de población, ¿vale? Y además no tiene que ver con situación social, no, estamos hablando de que las vulnerabilidades además se están entretejiendo. Estamos hablando de vulnerabilidades que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con la educación. Entonces, bueno, estamos hablando de que, atención, que nos creíamos que nosotras estábamos aquí tranquilamente en nuestro chiringuito, y va a ser que el chiringuito se nos está desplomando y no nos estamos dando por aludidas. Entonces, bueno, esas son un poco como las cosas que tenía en la cabeza a la hora de plantear el proyecto. Entonces, bueno, el proyecto, bueno, eso. Y sobre todo, que a mí esta cita me encanta, es una cita de María Zambrano, que dice: la motivación fundamental, y tiene también que ver con la razón por la que escribo versos, tiene que ver con esa obsesión por no resbalar sobre la propia vida sin adentrarse en ella, ¿vale? Tengo la sensación de que estamos viviendo así, estamos resbalando sobre nuestras propias vidas, e incluso en la crítica, y muchas, vamos, lo veo muy a menudo, incluso en la propia crítica somos androcentristas, incluso en la propia crítica. Cuando hablamos de cómo la naturaleza está sufriendo, de cómo el planeta nos va a sobrevivir. Yo creo que eso también es una cosa que a veces se nos olvida, el planeta nos va a sobrevivir. Las abejas llevan aquí 80 millones de años, nosotros llevamos apenas medio millón de años, nos hemos pegado el lujo de cargárnosla, y lo único que va a pasar es que seguramente, como decía Jorge ayer, esa información genética, esa inteligencia de la naturaleza se va a quedar en el planeta Tierra, pero nos verá pasar a nosotras, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Entonces, paso rápido también. Estos son imágenes de un proyecto, de un programa en el que tuve la suerte de estar allí en Vejer con Jorge, que fue un proyecto financiado por Erasmus, que fue donde conocí a Mili. Y esta es una, no sé si la reconocéis, es una de las colmenas que puso Jorge allí, es una colmena natural, digamos, construida con elementos naturales, paja y barro, ¿verdad?
paja y barro, y esto es un olivo que estaba allí también sobreviviendo. Entonces, bueno, la idea, y esto es un poco a lo que voy, ¿no? Porque ya te digo, tú poéticamente te puedes ir muy por los árboles, pero cuando tienes que poner en pie una propuesta académica es como, pero ¿cuál es la hipótesis y cuáles son los resultados? Vengamos al lío. Entonces, la idea era cómo los referentes, los agentes, los contenidos y las prácticas en iniciativas culturales que ponen en marcha la idea de viabilidad económica y de justicia social y climática estaban sufriendo un proceso de transformación, ¿vale? Quería saber cómo están cambiando, ¿vale? Cómo están cambiando las cosas, y para ponerlo en lenguaje así de todos los días, cómo están cambiando las cosas en el campo, en el ambiente, en el entorno artístico y cultural. Y para mí la hipótesis de partida era uno bastante tocho, y es que el propio campo, que yo además, en fin, suelo referirme a lo rural como el campo, es como una cosa que tengo, no me gusta hablar mucho de lo rural, pero bueno, lo alterno. Entonces, mi idea es que esa cultura, esos agentes, esos referentes, esas prácticas, ese conocimiento que está surgiendo en el campo, no solo está transformando la noción de rural, sino que está transformando la noción de contemporáneo. O sea, lo que entendemos hoy en día por lo contemporáneo no está viniendo de las ciudades, está viniendo del campo, ¿vale? Y esto es un cambio de tercio. Esto no había sido así, hace mucho tiempo que eso dejó de ser, lo fue durante un tiempo, pero luego hubo un tiempo que se separó. Y para mí una cosa muy interesante es ver cómo, ¿no? O sea, esto está pasando, primero, yo digo que eso está pasando, a lo mejor que yo tengo una imaginación muy grande, entonces me voy al campo, me voy a hablar con su gente, me voy a vivir con su gente y me voy a estar con su gente, y con una metodología que ahora os cuento, y entonces vamos a ver si eso es verdad, siempre dentro del si eso es verdad. Ya sabéis que el conocimiento científico es verdad hasta que viene algo y te lo contradice o te lo pone al día, ¿no? El conocimiento. Entonces, bueno, la idea era que esas prácticas, esos referentes y todo, como decía algo antes, tienen en mente esa idea de viabilidad económica, o sea, no me interesan tanto los proyectos, ¿vale? Y creo que aquí tenemos que ser muy cuidadosas. Yo ayer nos escuchaba y me escucho, y no paramos de usar la palabra proyectos. Eso nos da una vida muy corta, eso nos da ya el lenguaje, con lo que conlleva el lenguaje en torno a afectividades, a emociones, a proyecciones. Decir proyectos nos corta las alas, ¿vale? Entonces es como una cosa que digo, bueno, quería así compartirlo con vosotras, que es un poco como yo lo siento, pero igual vosotros lo sentís de otra manera y luego lo hablamos. Entonces, bueno, la idea es eso, de que esas prácticas sí están atendiendo a la idea de interés general y de justicia ecosocial, porque esa es otra, ¿no? La idea de que de nada sirve una transición ecológica que deje a la mayoría fuera. Entonces, para mí, o ponemos ecosocial o la transición va a ser de nuevo como la política: si no la haces, te la hacen, ahí vamos a un momento, y además, si te la hacen, la van a hacer para quienes les interesa, ¿no? que se haga. Entonces, bueno, la idea era, a partir de 4 ejes de análisis, que son un poco los que trabajé, los que llevaba tiempo un poco sosteniendo con la literatura, eran 4 ejes de análisis en los que yo me iba a centrar al estudiar, ¿no? A la hora de estudiar las dos iniciativas. Primero, las personas, luego la producción, luego la participación y el planeta. Evidentemente esto tampoco era así siempre, ¿eh? O sea, algunas veces se mezclan y todo, como todo lo que es así académico, que luego lo usas como puedes y cuando puedes. Entonces, bueno, la idea era saber qué tipo de personas, qué agencia hay en el campo. Esa es un poco como se dice en sociología. O sea, qué está pasando en el campo, quién está haciendo cosas, con quién lo está haciendo, ¿vale? Ese era un poco el foco. Luego, la producción. Cuando decimos producción, me interesa saber cuáles son las prácticas de producción, y ahora mismo vamos a ir a una de las lógicas para mí o de los pilares de un poco esta historia que os estoy contando, una falacia que nos ha cambiado un poco, que nos ha menguado el potencial que teníamos transformador, pero vamos, estamos desmontándolo. Entonces tenía que ver un poco con la producción, como decía, ¿no? ¿Cuál es la relación con el mercado? ¿Vale? ¿Y qué relaciones de producción se dan? Además, que al decir participación no es solo participar en la acción cultural, sino que nos han bloqueado Instagram y Facebook,
Esa es la participación que te demuestra, no sé si estamos en lo claro o en lo cierto, pero desde luego que estamos hablando de algo que no quieren que hablemos. Eso creo que está muy claro, ¿no? Entonces, la idea es qué mecanismos, y no solo de acceso a la cultura, o sea, compra tu ticket o es gratis, no. ¿Qué mecanismos de acción y movilización social y política existen esas iniciativas? Y luego la idea del planeta, ¿no? ¿Cuáles son los principios de acción? Si es algo que viene a priori o es algo que viene a posteriori, si es algo que se pone en marcha cuando se está concibiendo la iniciativa, los distintos proyectos, cuando se habla con las administraciones, ¿vale? Un poco el entender eso. Y luego aquí sí que he puesto esta notita que me parece importante. Cuando hablo de las personas, además, que eso fue una de los resultados para mí más reveladores, la idea de personas como un flujo de personas, que es algo que está caracterizando a nuestro campo hoy en día, que es que hay, además os miro a vosotros porque lo decíais ayer, la idea de que la gente que compone el campo y esa materia gris y de entrañas, ¿no? Que hay en el campo ahora mismo no tienen por qué ser nacidos allí. Hay gente que son oriundos, hay gente que llega, hay gente que va, hay gente que luego marcha a otro sitio. Entonces, bueno, esa idea de flujo en las personas es importante. Entonces, claro, hasta aquí es como tela marinera de analítico y de eso. Y entonces yo desde el principio dije, bueno, lo que salga puede ser analítico, puede publicarse en un journal, en una revista, en un libro, pero lo que salga tiene que conmover, ¿vale? Y empezaron a salir cosas. Resulta que yo participo en una formación, como os digo, que ahora os pongo el póster, y allí conozco a Mili. Y a Mili un día estamos en una yurta haciendo un ejercicio y nos guiñamos y nos pasamos y empezamos a compartir y nos pasamos versos y empezamos a pasarnos versos. Y esto fue lo que salió, ¿vale? Esto que formó parte del diario de itinerancia, ¿vale? Esto fue parte del diario de itinerancia y también fue parte del artículo que fue publicado. Entonces, es fuerte y aquí es un poco, estáis viendo algo que es el resultado de dos personas que estaban participando en un proceso en el que tenéis referentes concretos, ahí no se ve, bueno, tenéis referentes concretos a algunas de las cosas que estaban pasando y dónde estábamos, pero rápidamente pasamos de un nosotras aquí a un nosotras en extendido aquí, pero luego también a esa idea de nosotras como humanidad, ¿vale? Entonces, esto fue una de las cosas que salieron y que ya os digo fue bastante bien recibida, pero lo primero que te preguntan es, ¿pero tú qué quieres decir por rural? ¿Vale? Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué quieres decir por rural? Para mí, esa nueva ruralidad o ese campo en constante transformación del que hablo tiene que ver con una puesta en valor. O sea, prácticamente, ya os digo, hay muchas definiciones, podéis leer a distintas personas, pero para mí es como una apuesta que se está haciendo desde la propia gente que hay allí dentro y no tenemos que pensar que es algo que nos están imponiendo desde fuera, sino que es algo que estamos poniendo en marcha la gente que habitamos esos territorios para poner en valor esos modos de vida rurales que además después de la crisis del COVID ha sido como un escape, ¿no? una posibilidad ante algo que era la cara misma de un sistema que se nos hundía. Entonces, rápidamente cuando hablas del campo, de lo rural, rápidamente lo pones en contraposición a algo bastante nefasto. A la hora de definir, cuando tú te tienes que definir por algo, no algo, ya vas un poco cojo, ¿vale? En el sentido incluso, como os decía, el lenguaje. El lenguaje, si te tienes que definir en anteposición a algo... Entonces, bueno, tradicionalmente, y sobre todo durante este periodo de la Revolución Verde, se habla del campo en contraposición a la ciudad. Es un binomio opuesto, ¿vale? Y además hablaba Lucía ayer de los binomios, que es algo que caracteriza al sistema en el que estamos. Todo se ordena en binomios, todo. Además podéis hacer el experimento, es que es muy fuerte. Coged cualquier cosa, ya está declinado binomialmente, ¿vale? Y el ir contra esa binomización es muy, muy complicado. Pero empezó a hablarse del continuo. A partir de los años 80, o así empieza a hablarse, incluso un poquito más tarde, pero aquí, en torno a los 80-90, empieza a hablarse de un continuo urbano-rural. Bueno,
no es tan distinto. Hay un poquito de allí que podemos encontrar allí, evidentemente promovido intensificado por las migraciones internas que hubo de la gente del campo a las ciudades, ¿vale? Entonces, ahí es donde empieza a abrirse un poquito esta idea del continuo y poquito a poco empieza a hablarse de todas estas teorías, ¿vale? Que son teorías que a mí me parecen interesantísimas porque nos van situando también en cómo hemos podido llegar a donde estamos. Y cosita muy interesante, yo me quedo con la noción de bioterritorio, pienso que además ayer estábamos hablando y para mí es realmente algo, es donde tenemos un poco, para mí, una posibilidad de entendernos como algo más que entidades separadas a las que ocupamos en un cierto momento y de las que extraemos o a las que devolvemos cosas, ¿no? Sino el entender realmente un territorio más amplio que incluye a su campo, a su área periurbana y a sus pequeños municipios, a los municipios que hay alrededor, como un territorio vivo. O sea, y además me hacía gracia también lo que decía Jorge ayer del superorganismo de las abejas, pues es un poco lo mismo. El considerar esos bioterritorios como superorganismos. La ciudad no se sostiene 2 días si no tiene el influjo del campo. Y el campo, a la vez, de la gente, de todos los influjos, sobre todo simbólicos, cognitivos, intelectuales, también se nutre, ¿no? Y eso es una de las cosas que sale en la investigación. Y luego definir muy claramente lo que quiero decir por crisis ecosocial. Sí me refiero, y que no soy yo además, o sea, esto es como un popurrí de las referencias que tenemos aquí en España, en Europa, que conocéis casi todas seguro. La idea es que sí hay una crisis climática urgentísima y extrema, a la que el ser humano ha contribuido a acelerar a unas dimensiones que todavía creo que no podemos darnos cuenta mucho, pero además es que se le juntan 2 cosas, que era un poco a lo que hacía referencia antes. La aceleradísima desigualdad que hay, ¿vale? Que existe, y luego además la dificultad que estamos empezando a ver para encontrar consensos políticos. Si tú pones eso en una costelera, lo que te sale es para decir, vamos a ponernos en marcha, vamos a remangarnos y vamos a ponernos en marcha. Entonces, bueno, ¿cómo nos ponemos en marcha? Normalmente, como nos ponemos en marcha, es con las narrativas. Las narrativas, y además somos lo que llaman, somos un homo narrans, o sea, todo lo que hacemos, todo nos narra, todo. Y además, estamos siempre, nuestro anhelo es siempre narrarnos, o sea, narrar algo o narrarnos a nosotras mismas. Y de hecho vamos construyendo en continuación narraciones, historias, discursos sobre nuestro vivido pasado y nuestro posible futuro, ¿no? O sea, el narrar es como una parte fundamental de lo que hacemos, pero es que además el narrar es algo que objetiviza, o sea, las narraciones, y esto lo explica muy bien Donatella Meadows, que os la recomiendo si no la habéis leído nunca, ella, además, desde la teoría de los sistemas, te explica cómo los sistemas, las instituciones, todo lo que llamamos los tinglaos, se construyen en base a lo que ella llama acuerdos sociales compartidos sobre la naturaleza de la realidad de las cosas. En realidad es de la realidad, pero bueno, de las cosas. El conjunto más profundo de creencias sobre el funcionamiento del mundo, ¿vale? O sea, estamos hablando de algo, como digo, que pasa, que sale un poco de lo subjetivo, que se objetiviza y que además genera, es instituyente, o sea, genera instituciones, ¿vale? O sea, construye cosas. Entonces, es importante saber que las narrativas son representaciones simbólicas de la realidad que conducen a la ejecución de acciones directas dentro de una estructura determinada, ¿vale? Entonces, ahí ya estamos viendo que no son además inocentes o que no carecen de propósito o de objetivo, ¿vale? Una narrativa siempre conlleva un objetivo, un propósito, y es muy importante el que las narrativas tienen que constatar o tienen que llevar en sí o que dotarse de la posibilidad de ser transmitidas de persona en persona, comunidad en comunidad o generación a generación, ¿vale? Es como, además, que esto es lo que nos vuela un poco la cabeza, pero como creadoras, como artistas, como
como escritoras, como músicas, lo sabéis, las narrativas pueden ser explícitas o implícitas, pueden ser formales o informales, ¿vale? Entonces, cuando uno empieza un poco así a digerir, a desentrañar un poco la naturaleza de las narrativas, lo primero que te das cuenta, joder, pues si las narrativas tienen que ver con todo lo que es creación de significados, creación de símbolos. Mira tú por dónde el arte y la cultura se dedica a eso, ¿vale? Entonces, desde donde yo parto es que tú puedes decir que tu arte es A y le pones todo lo que quieras detrás, pero tu arte no es A. Tu arte nunca va a poder ser A. A político, A, ¿vale? Entonces, porque está generando significados, está generando símbolos. Además, y eso me parece fundamental a la hora de hablar de las narrativas, no nos podemos hablar de que tienen una naturaleza persuasiva, y me parece, o sea, es lo que os decía antes, ligado al propósito y al objetivo, pero además totalizante. Una narrativa normalmente trabaja siempre en grupo, quiere decir que el objetivo de una narrativa es contribuir con otras a explicar la totalidad de, ¿vale? Y ahí podéis rellenarlo como queráis. Tu existencia, el funcionamiento de la sociedad, la transición ecológica, lo que queráis. Y luego, y esto también me parece fundamental, las narrativas tienen un poder enorme de retroalimentación, ¿vale? Ellas se retroalimentan y retroalimentan a las narrativas, digamos, complementarias, y el común, ese conjunto, se convierte en una narrativa hegemónica. Eso es lo que llamamos las narrativas hegemónicas. Hegemónicas en el plano simbólico, pero ahí es donde creo que no nos podemos olvidar, sobre todo porque somos trabajadores de lo simbólico, trabajadoras de lo simbólico, y a veces se nos olvida lo material. Entonces, se nos olvida, pero luego hay que vestirse, hay que comer, hay que pagar el alquiler. Entonces, las narrativas hegemónicas operan al nivel de lo simbólico, pero también al nivel de lo material, ¿vale? Entonces, normalmente las narrativas contrahegemónicas o alternativas, como las queramos llamar, a lo que tratan de ir es sobre todo como a torpedear, digamos, esa narrativa hegemónica. Y ahí, dependiendo de lo que queramos construir, es de donde surgen las distopías, estas de las que estamos hartitas de escuchar, o una noción que estamos trabajando con algunas compañeras, que es la ecotopía, ¿vale? La idea de que hay una alternativa, hay una forma distinta en la que nos podemos organizar que no conlleva la destrucción total, la aniquilación total, el sálvese quien pueda, ¿vale? La idea, que no es además ni siquiera nuestra, es una idea que ya se usa en una novela de los 70 americana y que estamos retomando con gente, con compañeras, como digo, para tratar de relanzarla, ¿no? El que estamos en el esfuerzo colectivo de generar nuevas ecotopías desde el arte y la cultura. Y esto me salía un poco, oye, ¿tenéis alguna pregunta o algo así que voy a beber? Porque es que me embalo, porque me encanta. Me gustaría saber quién ha escrito las palabras que son en el de En las palabras. Claro, eso es lo que yo te voy a proponer, como es que algunas las pongo, algunas no, pero el artículo está en línea y es descargable gratis. Yo ahora o sea, que obviamente no hay que pagarlo, es gratis. Entonces, yo lo que te diría, como es que son tantas las citas, porque me encanta citar, reconociendo, pero me encanta citar, si tú vas al artículo luego, es que hay una larga lista de citas, ¿vale? Entonces, pero, ¿cuál era? ¿María Zambrano? Donatella Meadows, M-E-A-D-O-W-S. La Meadows. Y además leerla porque es impresionante, o sea, de verdad, eso es como pequeño inciso. Ella trabaja 14 palancas, ella habla mucho de las palancas, ¿no? Y de los puntos de cambio, para intervenir un sistema. Entonces, bueno, esa también es la cosa, o sea, que yo creo que muchas veces cuando nos dedicamos a presentar islas inconexas, el poder transformativo es complejo. Y cuando son islas complejas que se quedan en lo simbólico, todavía más, porque la transformación no se puede llevar solo en el plano de lo simbólico, la transformación tiene que conllevar una redistribución de lo material. Y ahí es donde me dicen, os podéis imaginar.
Entonces, bueno, lo que sigue pasando, ¿no? ¿Por qué? O sea, y es una pregunta que llevamos décadas preguntándonos. O sea, tenemos el conocimiento, tenemos las experiencias, tenemos las ganas, tenemos el saber hacer. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se generan transformaciones de enjundia en todas las distintas áreas de nuestra existencia, ¿no? Y ahí yo lo que he hecho para yo tratar de dar respuesta a mi misma inquietud, pues me puse a leer a las personas que llevan preguntándose esto mucho tiempo. Simone Weil, que es una filósofa, una escritora, una pensadora de principios del siglo pasado, ya describió el sentimiento de impotencia. Ella hablaba del sentimiento de impotencia, que luego además iluminaría mucho lo que pasó con el pueblo alemán, con el pueblo italiano, con el pueblo francés a la hora de plegarse a las pequeñas, brutales minorías que ella la llamaba, ¿no? Entonces ya Simone Weil hablaba de este sentimiento de impotencia y además Marina Garcés, que es una filósofa también, que, vamos, de cabecera, ella ya también retoma esa idea de la impotencia como la paralización. O sea, la impotencia lo que nos lleva es a la paralización. Hay otras maneras de verlo también. Esta filósofa canadiense, ahora mismo, Naomi Klein, habla de la sociedad del shock, ¿no? El cómo después de que te sacuden con noticias y eres incapaz de pasar a la acción, te quedas en shock. Y ahí, obviamente, eres de lo más manejable. Entonces, todas estas, digamos, explicaciones o acercamientos tienen mucho que ver con eso de la impotencia. Y además, con lo que también muchos autores y autoras hablan de la privatización de la existencia. Y aquí es donde pasamos también de lo simbólico intelectual a lo material que nos sostiene, ¿vale? La idea de que hay áreas de nuestra existencia que han ido privatizándose desde hace décadas y estamos asistiendo además a una privatización de áreas de nuestra existencia que son vitales para sostenerla, ¿vale? Y bueno, no os voy a dar ejemplos porque creo que también os lo podéis imaginar, sobre todo en la comunidad en la que estamos. Y contra eso, lo que Marina Garcés, y esa sí la tengo aquí, ¿ves? Aquí sí está Marina Garcés, es que no me ha dado tiempo a todas, pero están todas en la ESO. Entonces, lo que ella propone, y además esto lo propone para la crítica, y yo ahí sí que nos llamo a todas, ¿no? Porque creo que a la hora de manejar esas herramientas, esa llamada y esa capacidad de conectar con algo que va mucho más allá de nosotras mismas. O sea, si tú compones música, si tú escribes versos, si tú esculpes, si tú tejes, sabes que estás siendo atravesado por algo que va mucho más allá de ti. Y es algo que para que reverbere en otras personas y transforme, tienes que dejarte usar, ¿no? Como canal. Entonces ella, y me hace mucha gracia porque esa percepción que tengo yo, que bueno, pues es íntima, ¿no? Eso no lo voy a poner en ningún lado, lo he dicho a vosotros, pero yo eso no lo voy a escribir en ningún lado. ¿Qué pasa? Pues Marina lo que dice es, atención, y además ella dice una frase preciosa que dice, en el siglo XIX y en el siglo XX incluso pensábamos que la tarea de la crítica era luchar contra la oscuridad. La tarea de la crítica hoy en día es luchar contra el sentido de impotencia, contra la impotencia. Y creo que ahí nos podemos encontrar todas y creo que es algo como muy esperanzador, ¿no? Entonces ella lo que dice es que esa impotencia surge rápidamente a partir del momento en que estamos desconectados, ¿vale? Y ella lo dice muy claramente, es una desconexión que además las redes sociales, paradójicamente, y eso también lo sabéis, contribuyen, digamos, a enfatizar, pero la idea es, a través de nuestros cuerpos y esa idea del cuerpo como generador de conocimientos, hay que recuperarla. ¿Por qué? Porque es cuando tú tomas la noción de tu cuerpo, de lo que significa, de lo que necesita para funcionar, de lo que produce, de lo que requiere material y espiritualmente, te das cuenta también de lo que hay entre nosotras, de tú como cuerpo, de yo como cuerpo y de lo que necesitamos como comunidad para seguir funcionando, ¿no? Como superanimal o superorganismo, que es una cosa que me encanta. Entonces,
En este redescubrimiento, dice Marina, emergen nuestros cuerpos y el espacio entre nosotros, el que habitamos sobre todo, ¿no? Ese planeta en el que habitamos que en algún momento disociamos. En algún momento no solo nos disociamos del otro, sino que nos disociamos del planeta y lo peor que está ocurriendo es que nos estamos disociando de nosotras mismas. Entonces, esas tres disociaciones, una detrás de otra, son bastante nefastas. Entonces, yo aquí me vengo rápidamente, pues no lo puedo evitar. ¿Cuánto? ¿5 minutos? Vale, estupendo, pues voy a hacer lo que pueda. Lo que no puedo evitar, que es esta idea fundamental, y ya paso rápidamente a la falacia, que es que en algún momento, y esto es cuando hablo de la privatización, la comunalización de la existencia, en algún momento se nos olvidó algo muy importante, y es que la economía no es igual al mercado. Y eso no lo digo yo. Eso no lo digo yo porque yo sea de una manera o de otra, eso se lleva estudiando, eso se lleva documentando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y la economía incluye una serie de relaciones de producción, distribución, consumo y financiación, esto es lo que se llaman las funciones de la economía, y sobre todo acontecen, tienen lugar en el marco de una entramadísima red de relaciones sociales, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama en filosofía una falacia, cuando tú haces una equivalencia, una falsa equivalencia entre una cosa y otra, ¿vale? Entonces, durante mucho tiempo, eso es lo que hemos estado asumiendo, estudiando y practicando. ¿Qué pasa? Como os decía, hay un pensador, un economista, Karl Polanyi se llama, que en Chicago en los años 30 dice, atención, que en algún momento la economía se desenraizó de la sociedad y se financiarizó, se perdió, digamos, ¿no? Entonces se alejó de lo que era la economía real que nos ayudaba a sostener nuestros cuerpos y nuestras comunidades en nuestros territorios. Entonces, sabemos que el mercado funciona, y atención, que lo que Polanyi dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, es que el mercado es una de las dinámicas de intercambio económicos, pero hay otras, hay otros modelos y hay otras dinámicas y lógicas, él las llama lógica. Entonces, está la lógica del mercado, pero también está la lógica que él llama de la reciprocidad y está la lógica de la redistribución. Esas son las tres lógicas económicas principales que en algún momento se nos olvidaron, se nos cayeron, ¡pluf! Y como dice, hay una pedazo también de escritora, de profe americana, se llama Margaret Somers, y dice ella que el gran logro del neoliberalismo fue hacernos asumir, internalizar que el mercado no era una ideología. Y esa me parece realmente totalmente de acuerdo con lo que, y además ella es un poco alumna de Karl Polanyi, que estudia en Chicago, o sea, que no estoy diciendo, él era europeo, pero tiene que escapar por los nazis y llega a Chicago. Entonces, bueno, lo que el mercado, digamos, genera e incorpora es esto, ¿no? Una concentración en la propiedad, una propiedad que es privada, una forma muy centralizada de gestión, se le da primacía a lo que cuesta o lo que vale en el mercado algo y luego además existe esa idea de el trabajo y de su explotación. Luego está toda otra teoría, y aquí es donde entramos, con la idea de los comunes, ¿vale? La idea de los comunes, los bienes comunales, etcétera, etcétera, en el que la propiedad no recae en una persona o en dos, sino que se habla de comunidades organizadas, comparten los recursos, tienen unas formas democráticas de gobernanza. Hay muchos estudios súper interesantes sobre todo esto, ese también es otra gran falacia, que las formas democráticas y participativas llevan más tiempo, desmontado totalmente. Primacía del valor de uso y el trabajo digno y consentido, ¿vale? Porque aquí lo que se genera es algo que se llaman trabajos de mierda, y no es que yo sea mal hablada, es que el hombre lo nombró así, bullshit jobs, que es una terminología que creó David Graeber, que es un sociólogo inglés, para referirse a esos trabajos en los que andamos que no nos dan propósito ninguno, ¿vale? Entonces, yo voy solamente rápidamente a construir las cuatro falacias de las que hablo, ¿vale? La primera son 4 falacias que, digamos, nos permiten perpetuar esto, ¿no? El por qué no cambiamos y como decía, ¿no? Ese sentido de impotencia. Las construcciones universales. Esa idea de que hay verdades o principios que han servido de fundamento al modelo patriarcal
colonialista y capitalista en el que estamos. Y esto, vamos, esto lo habréis oído un montón de veces, tiene que ver con, no, es que el ser humano es racional, no, es que el ser humano es eficiente, no es que para que una economía tiene que ser eficiente, no, es que el ser humano se mueve por el interés propio, no, es que sabes que la acumulación es lo que te va a permitir seguir adelante y que tus generaciones futuras, el progreso, en fin, lo dejo ahí. Y entonces, bueno, lo que un poco surge de este estudio, pero también, como os decía, de lecturas anteriores, son todas estas cosas que para mí, dos cosas os digo. Fundamental el papel que juega el ecofeminismo. Primero el feminismo y luego el ecofeminismo. ¿Por qué? Porque desarticula dos violencias que se ejercen a la vez y de forma totalmente subliminal sobre las mujeres y sobre la naturaleza. Y la idea también que surge de la teoría feminista, la idea de los saberes situados, ¿vale? La idea de que el conocimiento, volvemos a lo que decíamos antes, por eso decía la disposición simbólica de los saberes, la idea de que cada territorio, cada comunidad incorpora saberes que hay que tener en cuenta. Yo no os digo que haya que quemar todo lo anterior, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, paso rápido. Segunda falacia. La competitividad, y tiene que ver un poco con lo que decíamos antes. Ay, mira, se me han colado. Aquí la idea es eso, como decíamos antes, la verdad primera del interés propio, la maximización. O sea, en realidad la competencia y la competitividad se explican, porque claro, si yo voy a lo mío, tú vas a lo tuyo y tú vas a lo tuyo, a la yugular para poder que quede una, ¿no? Entonces, además, eso es un poco, digamos que es un poco... como diría, tiene el océano de que rápidamente se va desde lo individual hasta lo colectivo, hasta la especie, ¿vale? La especie humana es competitiva. Entonces, bueno, aquí la idea es todo esto de que, bueno, los comunes no se pueden gestionar. Durante muchas décadas hemos tenido en todas las universidades, en todas las escuelas de negocio, todo, la idea de la tragedia de los comunes, que es algo que luego Eleanor Armstrong se trató de desmitificar y desmontar. Y aquí una cosa que me parece muy interesante tiene que ver la idea, aquí, ¿vale? La idea de que, aparte de todo esto, pero la idea de que la cultura empieza a erigirse y algunas de esas prácticas transformadoras que estamos viendo empiezan a erigirse en nuevos comunes. La idea de que todo lo que había dicho antes, ¿vale? Algunas de esas prácticas y surgen del estudio este rural. Aquí el mercado, ¿vale? Ya vamos por la tercera. Primero, construcciones universales. Segunda, competitividad. Tercera, mercado. Y cuarta, ahora vamos. Entonces, con el mercado es lo que os decía antes, que durante mucho tiempo se ha igualado economía a mercado. Y eso ha permitido que sucedan una serie de cosas. Para los que están surgiendo prácticas, lógica y ejemplos muy concretos, en mi caso, la que yo conozco mejor y llevo 19 años en ello, es la economía social y solidaria. Una economía que, como digo siempre, está cargadita de contradicciones, de problemas, de desafíos, pero que tiene en el corazón, que tiene como ADN y como punto de partida unos modelos de gobernanza y unos modelos económicos que son participativos, horizontales y equitativos. Aquí, en la cultura y en el arte, lo interesante, y creo que, ya os digo, es algo que tenemos que acordarnos, que la población, las comunidades, pasan a ser creadoras y a la vez los artistas pasan a ser también activistas, ¿vale? La idea de que esa comunicación entre movimientos sociales y artistas está más viva que nunca. Bueno, y aquí tengo algunos proyectos de economía, de cultura comunitaria, porque una de las redes, las que más activa estoy, en la que más ahora mismo estamos luchando por ella, es la REAC, la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, que, digamos, lo que está tratando de hacer es aunar o fortalecer, de lo que hablábamos ayer, ¿no? Fortalecer todas esas experiencias a nivel local. La participación política, bueno, esta para mí es como la que más mondonga tiene, porque es como el reducir nuestra agencia política como ciudadanos a ir a votar cada 4 años. Eso es lo que es hacer política. No, hacer política es mucho más, ¿vale? Entonces, esa idea de que, y son 4 falacias, o sea, si lo pensáis, es cómo se han ido identificando la participación política a votar, la economía al mercado,
la competitividad, la competitividad o la competencia, en fin, la competitividad como madera o como modo de operar del ser humano y esa idea de que hay grandes explicaciones. Entonces, bueno, aquí hablamos un poco del conocimiento situado nos genera las comunidades situadas y bueno, y tenemos muchísimos ejemplos. Yo me da la sensación de que no llego ni de coña, o sea, ni de coña. Entonces, yo lo que os voy a proponer es una cosa, hablo brevemente de la sociopoética, ¿vale? Porque eso sí me interesa, y luego los casos de estudio que son, vamos, bellísimos y que son agroqueer, que estuvimos hablando de ellos ayer, y B-Time, que ya no es B-Time. B-Time, como explicó Jorge ayer muy bien, se disolvió, ahora mismo le podemos llamar Jorge o Párpado, pero lo que llevamos todas dentro y lo que hemos aprendido de esa iniciativa se queda y se va a perdurar y nos va a transformar y nos va a inspirar. Pero sí que me interesaba la sociopoética. ¿Por qué? Porque la sociopoética no se conoce y es algo que creo que podemos poner en marcha o utilizar más desde el mundo académico, pero también desde el mundo de la cultura. A mí me cuesta un poco separar los dos, pero el mundo de la cultura y del arte. La idea, y además esta es muy fuerte, es una metodología que inventó un francés, pero que vivía en Brasil y que estuvo muy implicado en las luchas de emancipación de un grupo indígena. Y prácticamente lo que él dice es que el conocimiento existe en el cuerpo y es realmente, y esto os lo digo rápidamente, son estos 4 principios que para mí son fundamentales. El primero tiene que ver que lo que genera conocimiento no es la investigadora o el investigador iluminado o iluminada, ¿vale? No se trata de extraer y luego regurgitar, sino el dispositivo de conocimiento es el grupo. 2, la importancia del cuerpo, ¿vale? La importancia del cuerpo como fuente de conocimiento y hay algunos autores que dicen que el conocimiento de hecho está en la piel, que llevamos el conocimiento en la piel. Luego el papel de la creatividad artística en todo tipo de aprendizaje, en el conocimiento y en la investigación, o sea, integrar al arte desde el minuto cero y el énfasis en el sentido ético. Ahí volvemos a lo mismo, en el por qué estamos haciendo esto y en la idea de que no queremos que las cosas sean como son, queremos cambiarlas y además ser muy transparentes respecto a que queremos cambiarlas y a cómo queremos que sean. Entonces, rápidamente, esto fue una de las cosas también que surgieron. Yo lo que hice fue, en la sociopoética, prácticamente se llama sociopoética no porque use poesía siempre, sino porque lo que hace es que genera un proceso de poiesis, o sea, de creación de algo nuevo, bello y compartido, que es la poiesis, ¿no? Y entonces la sociopoética viene de ahí. Yo utilicé 2, ellos le llaman intervenciones artísticas, yo usé 2, el teatro de la imagen, que viene un poco del teatro de los oprimidos, ¿vale? El teatro de la imagen, una cosa brutal, que es lo que estamos haciendo aquí con el colectivo agroqueer. Y lo que surge, ya os digo, eso también os lo digo desde el punto de vista de la investigación, por si alguna vez lo queréis hacer, hablamos, yo porque me quiero ver cómo... Pero es muy fuerte porque tú te tienes que disolver, o sea, tú no cuentas nada, o sea, tú si eso facilitas un poquito, pero se te va de las manos. Algo que en el conocimiento académico es como lo peor que te puede pasar, que no has controlado algo, pues ya no vale, ¿sabes? Entonces aquí es como me echo en las manos del que no lo controlo. Entonces, ya os digo, es como muy fuerte, esto fue el teatro de la imagen. Luego hicimos esto que fue, le llamamos las 7 máximas de agroqueer, fue en el segundo trabajo, o en el segundo momento, digamos, de trabajo colectivo que tuvimos, trabajé con la poesía de la conciencia, que es lo que vamos a hacer ahora, en un ratito, en cuanto me calle, y luego tuvimos intervenciones artísticas en el espacio público, ¿vale? Lo que hicimos fue que con esas máximas nos fuimos en Monterroso durante el festival y con tinta totalmente ecológica, de hecho era con harina y con huevo creo que fue, lo meneamos y lo liamos. Bueno, las vecinas era como, pero vamos, son vecinas muy especiales, también tengo que decir, ¿eh? También te lo digo. Entonces, bueno, esto no os lo voy a decir, obviamente, esto lo tenéis en el artículo, ¿vale? En el artículo, si queréis profundizar un poquito más, es como volviendo a ese eje, ¿vale? ¿Qué cosa surge? ¿Qué cosa surge de la literatura? Porque no hice solo sociopoética, lo mezclé con análisis documental, entrevistas en profundidad y ya está. Sociopoética, análisis documental e entrevistas. Entonces, para hacer lo que llaman aquí, bueno, aquí en todos lados, la triangulación, ¿no? Académica o científica. Entonces, bueno, este fue el programa que os decía
que participé, que organizó Jorge allí en Vejer, que conocía a Mili, y aquí estamos con el diario de itinerancia. De nuevo, una de las cosas que yo quería dejar claro era que iba a haber una mezcla continua de análisis académico intelectual y de creación artística, y ahí fuimos. Y funcionó, o sea, funcionó, lo compartí, lo volví a compartir con los colectivos y hubo un retorno muy positivo. Quizás luego Jorge, si quiere hablar como vosotras lo recibisteis, a mí me encantaría. Y en Agroqueer era un momento muy concreto y bastante difícil para el colectivo y les desatascó muchísimo tener esa reflexividad sobre el propio conocimiento que ellas llevaban. O sea, que yo no tuve nada que ver, yo prácticamente, como yo les digo, os he puesto un espejo, ¿no? Y es algo que ellas aprendieron a través del teatro de la imagen y de la poesía. Esto fue una cosa preciosa que hicimos, un peregrinaje que hicimos allí en Vejer, hacia ¿cómo se dice? Un memorial, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto, Jorge? ¿Dónde lo llevasteis? Mili. ¿Qué es lo de Almenara? Sí, pero ¿cómo se llama el...? Sí. A las especies extinguidas, o sea, una cosa preciosa. Entonces ya os digo, es como muy interesante el cómo se mezcla. Esto es un memorial que hay y cada piedra representa a una especie extinguida, ¿vale? Hicimos un peregrinaje, bueno, fue una cosa brutal. Y aquí lo mismo con B-Time, ¿vale? O sea, volvemos a lo mismo porque estamos en un entorno académico y tampoco nos podemos descocar del todo. Entonces ya rápidamente, y esto es un poco, ya los otros los dejo, esto es un poco lo que emerge, ¿vale? Para no decir, joder, el trabajo sirvió para, a la hora de hablar de referencias, aparte de lo de las 4 falacias y todo, la idea de referencia es que empieza a identificarse, y a mí me encantaría, las que estáis en ello, que reaccionéis a esto. Esto sería realmente, porque es la primera vez que yo lo he presentado esto en Portugal, y lo he presentado online a varias colegas y eso, pero nunca lo he presentado así todavía, porque es de diciembre del año pasado. Entonces, lo que surge es el renacer de un orgullo de pertenencia, ¿vale? La resignificación de los habitantes, de quienes habitan el territorio, están asumiendo un nuevo papel en la conservación del territorio, ¿vale? Del propio territorio, y luego esa conciencia que a mí me parece brutal, esa es una de las cosas buenas de ese contacto tan intensivo que ha habido entre el campo y la ciudad, es que hay una conciencia muy clara. Estamos hablando de gente que está muy puesta y que tiene una conciencia muy clara de las referencias exteriores, pero también sabe identificar referencias locales que además se potencian, ¿vale? Esa es un poco la idea de que se potencian las referencias personales, locales, ya sean personales o, digamos, de patrimonio, culturales, etc. Los valores, primordialmente lo comunitario, ¿vale? El valor que prevalece es el hacer las cosas colectivamente y por esa idea del bien común, un enfoque crítico de la cultura y los territorios como protagonistas. Esto es algo que me parece fundamental. Los protagonistas no son un telón de fondo, los territorios no son una excusa para poner en marcha un festival, no. El territorio es el protagonista. Y es una cosa, claro, a nosotras nos cuesta, pero o por lo menos a mí me costaba, pero así es. Y las prácticas son las de cultura comunitaria, la cultura de proximidad, el enfoque de cierre de ciclos, que cuando ayer lo estábamos hablando, Memoria de la Alegría, algo que yo ya, digamos, me traje de la agroecología, la experiencia que tengo en agroecología, que tiene que ver con el cierre de ciclos, cada vez más lo vemos en la cultura, en el arte y en la cultura, y luego la idea de la experimentación artística, pero esto es muy curioso, es una experimentación artística que lleva como, o sea, prevalece el interés general a la experimentación artística. Y eso sí me parece un punto súper fundamental de este tipo de cultura que está ejerciéndose. Si yo soy artista y tengo mi visión y no sé qué, si eso va contra el interés general de la comunidad, no se hace. Y eso es algo, o sea, realmente que tiene que ser dicho. Desafíos, y para mí es el principal, de hecho lo pongo aquí, los desafíos, también lo hablábamos ayer, son proyectos, o sea, raramente son comunidades establecidas donde se tenga integrado el flujo de agentes, suelen tener poco peso político y el peso político que tienen es más simbólico que material
Y, bueno, las distancias, el tema de las distancias es como sangrante, o sea, el tema de las distancias, y la idea del envejecimiento poblacional y el poco compromiso, digamos, de las nuevas generaciones, aunque matizable, y estas son un poco las tres conclusiones, y ya termino, esto es mi último. Primero, la redefinición simbólica y material de la relación entre campo y ciudad, como os lo decía, ya os lo he sugerido antes, pero la idea de que desde luego campo y ciudad no son ni opuestos ni continuos, son un superorganismo. Y yo creo que esa idea es brutal, y esa idea del bioterritorio y el cómo eso ya existe es fundamental. Ahora, y creo que es fundamental también el saber, y por eso os decía que para mí era muy interesante el conocer todas las teorías que han venido antes, porque aquí hay un tema de poder. Cuando tú tienes un binomio y cuando tú defines algo en oposición a, normalmente aquello que defines por oposición es lo que conlleva el poder, porque hay una situación como de subalternidad, como de dominación, ¿vale? Entonces, bueno, entonces digamos que esa redefinición está en marcha. Luego también se ve cada vez más claro, y a mí me encantaba ayer, fijaros, ayer estábamos hablando de arte y cultura y estuvimos hablando de todo, de abejas, estuvimos hablando de los huertos, ¿sabes? Entonces, como ver cómo esas transiciones se están todas entrelazando. Y luego una que realmente para mí es la central y tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Estamos hablando de la resiliencia. Tenemos cuerpos, tenemos casas y tenemos dependientes. Tenemos que pensar en el aspecto material. Uno de las cosas que, bueno, en fin, algunas ya no lo temíamos y todas lo sentimos, hicimos el primer mapeo de la REAC y lo que surgió es que solo el 5% de los agentes que trabajan en la cultura comunitaria pueden vivir de ello, el 5%. ¿Qué pasa? Para eso también hay iniciativas, y me da muchísima alegría que esté aquí además MAPI, hay iniciativas como la cooperativa SmartTip, que lo que estamos haciendo, digo porque soy socia también desde el principio, es tratar de ofrecer paraguas administrativos, paraguas legales, para toda esa gente que está en la informalidad, en la precariedad más absoluta, y que os aseguro que el Estatuto del Artista, tal y como está redactado ahora mismo, no nos va a salvar, ¿vale? Entonces, bueno, el pensar eso, en que no nos podemos olvidar de que sí somos agentes en lo simbólico, pero tenemos cuerpos y tenemos casas y tenemos, ¿vale? Y ahí creo que es el tema que siempre se nos va, es siempre el tema que se nos cuela. Y ya está, esto me hizo mucha ilusión porque como te conocí ayer en persona, digo, siempre la uso, esta imagen siempre la uso. Y ya está, ya hablaremos. Agroqueer, gracias.